Para dar comienzo justamente con este webinar que traemos para todos ustedes, que tiene que ver justamente con la salud más allá de la digestión. Sabemos que la digestión es un tema que central porque todas las personas tenemos o no de repente algún tema con nuestro sistema digestivo, ¿no? Que va cambiando un poquito con la edad. Y esto está conectado también con otros aspectos de nuestra vida y de nuestro bienestar. Hoy quiero profundizar con usted, doctora, un poquito acerca de la salud intestinal más allá de la digestión. Y bueno, recordarles a toda la audiencia que pueden hacernos las preguntas en cualquier momento. Estas preguntas son anónimas. Si tienen algún tipo de duda, con mucho gusto pueden preguntarnos y durante la sesión vamos a estar contestando a estas preguntas. Entonces, doctora, si gusta, podemos comenzar. Muchas gracias, muchas gracias. Pues bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a este webinar el día de hoy. Espero toda la información sea de su agrado, les haga por ahí ruidito, les haga clic de qué está pasando, si algo les llama la atención, con algo se identifican. Por favor, ya sea que nos lo escriban en el chat o con mucho gusto al finalizar, agenden su consulta, ya sea con una servidora o con cualquier especialista de aquí de la aplicación. Y bueno, y sin más, muchas gracias nuevamente y vamos a dar inicio. El tema de hoy, bueno, antes. Mi nombre es Ana Karen, soy doctora y bueno, yo les voy a estar hablando el día de hoy de este tema tan importante que es salud intestinal, más allá de la digestión. Y como seguramente ustedes piensan o ustedes alguna vez se han encontrado a alguien que que les comenta principalmente que la salud intestinal pues solamente se encarga de esto, ¿no? De nutrir, de utilizar los alimentos que nosotros consumimos, de aportar estos nutrientes al intestino, de hacer el proceso de digestión y se acabó. Pero en realidad, como acá el título lo está diciendo, va más allá de la digestión. ¿A qué se refiere con esto? ¿Cuáles serán las otras funciones que nos ayuda? Se ha de repente escuchado mucho que es que ayuda a la salud del estado inmunológico, pero ¿cómo es que lo hace? Todo esto lo vamos a ir descubriendo juntos el día de hoy. Como bien lo dice, vamos a verificar todos los beneficios que aparte de solamente digerir y procesar alimentos, ¿qué otra cosa nos soporta todo este sistema digestivo? Vamos a iniciar con un fragmento de la doctora Julia Enders, que seguramente les va a llamar la atención, pero les va a hacer sentido al finalizar la plática. Dice así, una microbiota sana es clave para un sistema inmunológico fuerte. La doctora Julia Enders es una doctora alemana, ella es especialista en gastroenterología y todos sus estudios, sus avances, todas sus publicaciones las ha especializado en el sistema digestivo, pero más en la microbiota sana, ¿no? Incluso tiene un libro bastante bueno que ojalá pudieran encontrar que se llama El intestino feliz, cómo controlar el peso, el estado de ánimo y la salud a largo plazo. Este libro es así como llevarte de la mano a iniciar todo esto de la microbiota y entender un poquito mejor, y más si ahorita les hace clic algo de lo que vamos a hablar, les va a encantar. Entonces, digo, como recomendación es bastante bueno. Parte de que todo esto que comemos al final no solo nos tiene que nutrir, sino ir más allá, dar todos estos beneficios y optimizar el alimento en lo más que podamos, ¿no? Eh, a mí con este título del libro me empezó a llamar mucho la atención porque cómo es que la autora, perdón, cita que un intestino feliz me va a llevar a un estado emocional adecuado, cuando no, a mí no me hace clic, no me relaciona mucho, pero bueno, ella lo cita así. Al final también cita que nos va a aportar una salud adecuada y no nada más los 7, los 15 días que estemos comiendo bien, sino a largo plazo. Entonces, a mí la microbiota se me hace que hay que priorizarla, se me hace que hay que optimizarla en su totalidad para que este beneficio a largo plazo, pues claro que nos beneficie a todos y cada uno de los pacientes. Vamos a continuar con la diapositiva que sigue, por favor. Vamos a continuar definiendo qué es la microbiota. La microbiota va a ser un sistema
de un ecosistema, perdón, de microorganismos, bacterias, virus, parásitos, llámese el microorganismo que sea, pero en un entorno definido. Es decir, en este preciso momento estamos hablando de la microbiota, pero intestinal. Cuando hablemos de microbiota, puede ser respiratoria, puede ser urinaria, la intestinal. Hay diferentes sitios en donde se encuentra la microbiota. Esta microbiota va a desempeñar relevantes funciones que van a contribuir directa o indirectamente a la salud del individuo. Les voy a platicar dos funciones principales de la microbiota, que creo yo que dentro de todas las funciones que tiene la microbiota, al final estas dos creo yo que son así como las más importantes. La primera es la de la función de metabólica, que es cuando todos los, ¿cómo explicarles? Todos los alimentos que nosotros consumamos los vamos a optimizar de manera máxima. Es decir, yo estoy consumiendo un alimento, va a ser procesado por el intestino, se va a diferenciar en ciertas estructuras, va a pasar procesos bioquímicos y entonces a mí me va a dar un aporte, pues al final nutricional. Esa es una función de la microbiota, es la principal y bueno, es la de nutrir a la persona. La otra función de la microbiota va a ser la función de protección, que de aquí parten muchísimas preguntas y muchísimas cosas que ahorita van a salir. La función de protección se refiere a un efecto barrera. Esto quiere decir que está mi sistema digestivo, yo tengo a mi microbiota, que como ya vimos son pequeñas bacterias, pequeños virus, todos formaditos ahí, y entonces cuando una bacteria del medio externo, una bacteria oportunista, quiere llegar y quiere colonizar, pues la microbiota está haciendo este efecto barrera, quiere decir que está en su lugar, yo bacteria estoy en este lugar y nadie más puede unirse a este sitio. Entonces, de ahí la importancia de mantener una microbiota, ¿no? No podemos perderla, no podemos quitarle importancia porque entonces sería muy fácil para una bacteria oportunista llegar, colonizar ese lugar y entonces pues proliferar, hacer colonias y bueno, obviamente dar síntomas desagradables al hospedero, que en este caso somos nosotros. La microbiota hay que tener en cuenta que se forma o la tenemos o está en nuestro organismo desde el día 1 de nacidos. Es más, se ha visto en muchos estudios que hacen diferencia entre niños que nacen por vía parto o vía cesárea, la microbiota es totalmente diferente. Niños alimentados a seno materno y niños alimentados con fórmula, nuestro tipo de alimentación, obviamente de una persona a otra, también va a modificar la microbiota. Aquí es bien importante esto de los niños, ¿no? Si aquí la microbiota me está diciendo que la tenemos desde el primer segundo de vida, se termina de formar al año o 3 años de vida, ya está formada y prácticamente esta ya no va a cambiar mucho. Ya en realidad lo que se formó hasta los 3 años de adultos o en nuestra vida adolescente y tal, ya no va a modificarse del todo. Entonces, aquí es bien importante porque de repente a la consulta llegan, por ejemplo, mamás que dicen, a lo mejor desde la desinformación o a lo mejor las mamás somos un poquito ahí, pues intensas con los síntomas de nuestros bebés, ¿no? Y entonces cualquier síntoma que el bebé tenga es que necesita antibiótico. E incluso en adultos, nos pasa mucho en la consulta, que el adulto siempre exige también en la consulta, es que si no me dan antibiótico, doctora, yo siento que no mejoro. Entonces, pues es bien importante por ahí, ay, no sé si me escucho todavía porque me dice aquí que hay como un error de conexión. Sí, sí, se escucha, doctor. Ah, perfecto, muchas gracias. Entonces, de aquí, pues parte, como bien les digo, la importancia del uso indiscriminado de antibióticos. Si realmente no está indicado el antibiótico, no hay por qué darlo. El antibiótico lo que hace con la microbiota es romperla, es eliminarla. Y si lo damos en niños recién nacidos y a lo mejor de 1 año, 3 años, cuando no es necesario, lo que vamos a hacer pues es matar su microbiota y si estamos en el entendido de que esto ya no se va a modificar y va a ser la que nos sirva de aquí hasta que seamos adultos, pues es un tema un poquito preocupante, ¿no? Porque realmente hay que conservarla en su totalidad y más que romperla con un uso indiscriminado de antibióticos, pues es cuidarla con, ahorita vamos a ver con qué podemos cuidarla. Bueno, después de esto, entonces hay que tener en claro
que una vez ya establecida la microbiota, esto no va a cambiar, que sus funciones son las de nutrir y las de proteger. Por favor, la siguiente diapositiva. Gracias. Ahora, específicamente el día de hoy estamos hablando de la microbiota intestinal. La microbiota intestinal va a ser diferente a lo largo de todo el tracto gastrointestinal, va a ser diferente en cuanto a cepa y va a ser diferente en cuanto a cantidad. No va a ser lo mismo en una parte del intestino como en otra, no va a ser la misma en cantidad aquí que allá, y entonces es la importancia de personalizar tanto los tratamientos, porque al final del día no es lo mismo que una persona con gastritis llegue y se le dé el mismo medicamento que a una persona que tiene, por ejemplo, colitis y se le dé el mismo tratamiento. Aquí hay que ver a qué nivel del tracto gastrointestinal habría una situación para poder recomendar, pues justamente estos suplementos, fármacos, etcétera. El tracto gastrointestinal es la principal superficie entre el intercambio del medio interno con el medio exterior. Es lo que más nos va a conectar todos los alimentos, suplementos, polvos, todo lo que consumimos lo va a conectar con el medio interno. Entonces, es de vital importancia porque al final, pues ahí vamos a recibir todo lo que le estamos nutriendo o no nutriendo a nuestro organismo. Su principal función va a ser la de aporte de nutrientes y fuente de energía. Al final, todos los alimentos que nosotros consumimos tienen un porqué, es decir, en nuestro cuerpo lo utilizamos de manera como energía, ¿no? En la universidad a veces nos ponen como monedas de energía, ¿no? Como ejemplo para explicarnos este tema y creo yo que funciona bastante bien porque le estamos dando un nutrimento, lo vamos a intercambiar, vamos a hacer bioquímica, va a pasar por muchos procesos y al final obtenemos cuántas monedas de energía, ¿no? Que es el principal función del tracto gastrointestinal. El tracto gastrointestinal tiene receptores, tiene glándulas, tiene vellosidades, y todo este conjunto lo ocupamos al final para reconocer qué sustancia me está dando esta persona, o sea, qué es lo que quisiera lograr, reconocer el nutriente, cuál es el mejor uso, cuál es su mejor beneficio para el hospedero y bueno, de esta manera optimizar esto que me está dando el huésped de este cuerpo al final. Como resultado de estas funciones se van a obtener dos importantes beneficios, que son la nutrición y la defensa. La nutrición, gracias al reconocimiento de esto que les estoy diciendo, como reconocer qué beneficio tiene este alimento que me están dando, y la defensa, que con quién va unido al final, con la microbiota. Si mi microbiota no anda bien, pues la defensa también va a estar un poquito ahí alterada y entonces vamos a sufrir por ahí. Es que me enfermo mucho, es que mi niño siempre se enferma, es que entró a la guardería y entonces se enferma mucho. Estas situaciones que pues obviamente no van a dejar gozar de una buena salud al hospedero, ¿sale? Eh, una microbiota no puede funcionar sin el tracto gastrointestinal. Ambas dependen la una de la otra y la nutrición también va a estar regulada por la microbiota, porque al final vimos que esta microbiota nos va a ayudar a sintetizar los alimentos. Entonces, hasta aquí vamos claros, no hay ningún tema, podemos seguir. Justo, doctora, vamos a lanzar en este momento una pregunta Ok, para interactuar con toda nuestra audiencia y nos ok. comenten un poquito acerca de la salud intestinal. ¿Han tenido alguno de estos síntomas de manera persistente? Ahí pueden seleccionar si han tenido alguna y cómo les llega a afectar. Si tienen alguna pregunta, también pueden hacérnosla ahí y con mucho gusto vamos a estárselas contestando. Recuerden que todo es anónimo. Perfecto. Listo. Entonces, hasta acá no hay preguntas, ¿verdad? ¿O van a leer alguna preguntita? No, hasta ahorita vamos bien, doctora, no se preocupe. En, en un momento que caigan preguntas, yo con gusto se las hago. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a continuar con la diapositiva que sigue, por favor. Listo, entonces aquí las funciones de la microbiota, como bien se las decía, son dos principales que hay que tener ahorita como súper claras, que son la de nutrir y son también las de barrera. Aparte de esas dos funciones, va a haber muchísimas otras cosas, otras funciones, perdón, de la microbiota. La primera va a ser recuperación de energía y nutriente, como ya lo dijimos, protección frente a invasión. Esto es bien importante. Aquí la barrera de defensa va a funcionar por espacio, o sea, va a competir por espacio o va a competir por un nutriente. ¿Cómo funciona esto?
Nuestra microbiota está ya compuesta por nuestras bacterias ya nativas, las con las que nacemos y las que casi no se modifican. Si mi microbiota nunca ha sido lastimada, no usaron de chiquito el uso de antibióticos, si mi alimentación viene adecuada y tal, si está muy bien mi microbiota, perdón, no va a dejar la adherencia de nuevos patógenos. Es decir, va a entrar una bacteria del medio externo, va a querer competir con mi microbiota por este lugar. Mi microbiota simple y sencillamente no va a dejarlo. Y entonces, pues no le queda, no tiene un medio para sobrevivir más que, pues, no hacer su función dentro del organismo. La otra puede ser por competencia de nutrientes, es decir, como mi microbiota ya está aquí instalada, no hay nutrientes para las nuevas cepas que se están colonizando o tratando de colonizar, y pues también lo mismo, no puede lograr su objetivo. Otra de las funciones es la modulación del sistema inmune. ¿A qué se debe que mi microbiota module al final mi sistema inmune? Claro, si unimos esta situación de que me protege, de que me cuida, de que no deja entrar a bacterias externas, pues obviamente mi sistema inmune va a estar fuerte, va a estar saludable. Aparte de que también si vemos la función de metabolizar y de optimizar el alimento, pues bueno, de una dieta balanceada, vamos a usar el 100% o lo más que podemos optimizar este recurso, y al final justo se van a usar minerales, vitaminas, todos estos recursos se van a poder optimizar y también van a favorecer pues el sistema inmune. Entonces, de las dos funciones principales de la microbiota, pues nos va a ayudar a desarrollar otras funciones, como en este caso la regulación del sistema inmune. Otra es la síntesis de vitaminas, como bien les digo, al final, si nosotros podemos optimizar el alimento, se va a optimizar la vitamina, los nutrientes, los electrolitos, el calcio, todo lo que tengamos que optimizar. La síntesis de proteínas también es súper importante. Aquí en la síntesis de proteínas, cuando nuestra microbiota no anda bien, los nutrientes no se optimizan, y entonces, por ejemplo, un grupo súper importante para la alimentación y para el buen resultado del sistema inmune y tal son las proteínas. Grupo que si vuelvo a lo mismo, microbiota no está bien, no voy a optimizar proteínas. Y entonces hay, por ejemplo, personas que dicen, doctor, es que en mi dieta me mandaron muchas proteínas para que yo me vaya sintiendo mejor y para fortalecer músculo y tal. Simple y sencillamente, si mi microbiota no viene bien, por más proteínas, incluso en polvo, si hay muchísimo gasto de dinero de repente en los botes de proteínas y tal, y si no funciona la microbiota, no se va a utilizar la proteína de manera adecuada. Es decir, si vamos a optimizar un 80% de lo que estamos consumiendo sin una flora intestinal adecuada, pues probablemente ni siquiera lleguemos al 50%. Otra de las funciones va a ser el aumento de la biodisponibilidad, es decir, pues obviamente también todos los nutrientes, tenemos una cartera de nutrientes de los cuales podemos nosotros recurrir ante situaciones. Y por último, la regulación del metabolismo energético. Cuéntenme si cuando ustedes empiezan a comer mejor, no se sienten mejor. También empiezan a decir, es que rindo más, como que mi energía cambia, ya no me siento cansado, son las 6 de la tarde y todavía aguanto perfecto, en mi trabajo llego bien, duermo mejor. ¿A qué creen ustedes que se debe todo esto? Volvemos a lo Nos mismo. Dime, Doctora, dime. perdón que la interrumpa, tenemos una pregunta y Sí. dice, ¿se puede tomar un suplemento para el cuidado o reparación de la microbiota? Claro, eso viene justo después en la otra diapositiva y es justo a lo que quiero llegar, pero sí, sí hay. Aparte de que sean suplementos, pues obviamente tenemos que llegar a consumir nuestros alimentos en porciones adecuadas, en grupos adecuados, pero sí, sí hay. Ahorita en la siguiente diapositiva, contestar un poquito más a profundidad de esta pregunta. ¿Hay alguna otra? También nos están comentando, cuando como sano y ligero, me siento sana y ligera, con más energía y más contenta. Exacto, exacto. Entonces, aquí es lo que les digo, el metabolismo energético es súper importante porque eso es notorio. Cuando alguien empieza a comer mejor, realmente se siente, o sea, es convincente el hecho de decir, sí me siento mejor, despierto de buenas. Entonces, ¿cómo es que se relaciona el tema intestinal con mi estado de ánimo, ¿no? ¿Cómo es que se relaciona mi sistema digestivo con mi energía en el día a día? Es algo que a lo mejor
a veces no hacemos mucha conexión o mucho hincapié, pero al final el sistema intestinal marca mucho del beneficio y mucho la mejora de cómo nos vamos a sentir. Entonces, aquí, por ejemplo, esto de sentirme con más energía. Ay, perdón, Alba, ¿me ibas a decir? Sí, nos están preguntando también si el yogur natural es bueno. Ok, el yogur natural es bueno, sí. Ahorita les voy a decir en la diapositiva que sigue, qué características debemos de checar del yogur, porque sí hay es bueno, sí, pero hay ciertas características, ciertos requisitos que tiene que cumplir para ser bueno en su totalidad, ¿no? ¿Hay alguna otra? Si hay una más, dice, tomo kombucha diario porque sabe rica como 1 litro al día. ¿Hay contraindicaciones a eso? La kombucha es súper buen protector al final de la microbiota porque tiene los lactobacilos vivos, entonces es muy bueno. Lo único que yo recomendaría en este caso es checar que en el apartado de contenido alimenticio no exceda los 5 gramos de glucosa, de azúcar, perdón, o fructosa o sacarosa, como venga ahí en tu etiqueta, al día que se recomiendan, porque entonces sí haría un efecto benéfico al organismo, pero también un contraproducente. Por un lado va a favorecer muchísimo mi microbiota, pero por el otro lado estoy consumiendo mucho azúcar y entonces ahí entraríamos a otro tema que pues no nos iría tan bien. Pero de qué es bueno y es una fuente accesible, es rápida, se mantiene en un medio de conservación adecuado y tiene al final los microorganismos que necesitamos vivos, porque de eso se trata la siguiente diapositiva. También nos están preguntando cómo saber si tenemos una microbiota sana. ¿Existe algún estudio de laboratorio para saber? No existe como tal un estudio de laboratorio. Yo más bien creo que en consulta con tu médico pudieras a lo mejor darte una checadita en cuanto a síntomas. No existe como tal un estudio, pero sí a lo mejor, como te digo, si tú eres una paciente que me dice, ¿sabe qué, doctora? Es que estoy muy cansada por las tardes y de repente hay dolorcito de cabeza, mi estado de ánimo estoy súper irritable, los alimentos me caen muy mal, mis evacuaciones no son adecuadas, tengo náuseas, a veces me da gastritis, pero al otro día no, y ya tomé N cantidad de medicamentos y aparte también ya estoy mejorando mis hábitos alimenticios y yo nada más no veo que mejora, probablemente tengamos que suplir ahí alguna situación de la microbiota y entonces poderte ayudar a que todo lo que estamos tomando farmacológicamente, cambios de nutrición, cambios higiénico-dietéticas, que comenzaste a hacer ejercicio y todos tus cambios positivos funcionen y realmente tú sientas este cambio. Es muy común, muy común que en consulta, perdón, los pacientes lleguen y digan, doctora, es que ya cambié esto y esto y esto y esto y entonces no hago y ya consulté, no me hallo y ya consulté a 3 gastroenterólogos y a 2 doctores y sigo igual. Y entonces estamos en un ya lío con el paciente porque entonces se me desmotivan un montón, claro, y entonces sueltan el tratamiento y es peor, ¿no? Entonces, aquí muy buena pregunta, ¿cómo sé si estoy bien o no? Bueno, si tú ya estás haciendo muchos cambios y sientes que no mejora, probablemente algo en tu microbiota no anda bien y es tan fácil como suplementar y que continúes con tu tratamiento. La cosa es que como estamos en la desinformación de, bueno, ¿qué es lo que pasa? O sea, realmente no sabemos a qué le atribuimos, entonces empezamos a cambiar de médico, empezamos a, como les digo, desmotivarnos un poquito por ahí, pero es súper importante. No hay estudio, en resumen, no hay ningún estudio, pero sí podemos llegar a concluir si está bien o mal, por así decirlo, con los síntomas y signos y síntomas que tengas en consulta con tu médico. Tenemos, de hecho, doctora, varias preguntas. No A sé si ver, me puede sí, ayudar a ser un poquito más breve con las respuestas para que nos dé claro tiempo a que sí, leerlas todas. claro que sí. ¿Por qué al terminar de comer termino con mucha inflamación y al tomar café provoca acidez? Perdón, se me cortó un poquito al terminar de tomar café. ¿Por qué al terminar de comer termino con mucha inflamación y al tomar café me provoca acidez? Ok, aquí esto no regularmente no tiene mucho que ver con la microbiota, más bien yo creo aquí que es un tema puede ser colitis, puede ser un síndrome de intestino irritable. Es muy común que los pacientes con síndrome de intestino irritable posterior al alimento se sienten que el pantalón no cierra. Entonces, esto es por más bien un tema de acumulación de gas a veces y una mala digestión.
Obviamente, si tú mejoras tu microbiota, esto te va a ayudar, pero tienes que ir acompañada sí o sí de un tratamiento farmacológico que te apoye a justo acelerar otra vez tu tránsito intestinal, retomarlo. Obviamente, si el café pues está dando ahí síntomas de ardor, de reflujito, también necesitas un fármaco, no nada más con mejorar, por ejemplo, aquí la microbiota. Tenemos que partir de aquí sí o sí, pero complementar con un fármaco también. Nos preguntan, ¿el yogur natural del que habló hace un momento es colado de lactobacilos vivos? Sí, los lactobacilos, si gustas pasarle por favor a la siguiente diapositiva, te lo agradecería mucho. Gracias. Los lactobacilos, que son un grupo de probióticos, como lo estamos viendo aquí en la diapositiva, para que funcione, tienen que ser viables en un medio de temperatura constante. Es decir, no tiene la temperatura, si lo vamos a refrigerar, los vamos a refrigerar, pero no tiene que variar esta temperatura para que se mantengan. Un probiótico que te venden que no viene vivo, no te va a funcionar en absoluto. Entonces, cuando lo tenemos en yogur, kefir, de repente paletas que ahora yo también congelan los congelados son la mejor manera, más bien los refrigerados, es la manera más viable de que un probiótico sobreviva. Regularmente cuando vienen en polvitos, tabletas, cápsulas, hay que ver mucho la etiqueta y tiene que decir cómo lo están, pues sí, manteniendo. Entonces, en este caso específico, el yogur sí tiene que estar frío, sí tiene que ahí están los lactobacilos vivos. ¿El Yakult es bueno? Híjole, aquí hay un tema con el Yakult. Cuando yo estaba en el internado estudiando, fueron a platicarnos, justamente una plática como esta fue la representante de Yakult y nos estaba comentando de todos los beneficios de los probióticos. Al final, como ahorita les acabo de decir, es un tema que vienen refrigerados, tienen una buena viabilidad, las unidades formadores de colonias vienen lo que necesita este aporte, o sea, la cantidad que necesita a la persona, todo así, check, 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 excepto que tienen muchísima azúcar. Entonces vuelvo a lo mismo que con el kombucha. Para que tu probiótico funcione, tiene que ser, pues no estar mezclado con tanta azúcar. Entonces, no, el Yakult no es bueno al final ni para niños ni para adultos. Es más azúcar que probiótico. Y pues no, en definitiva no. ¿El hongo cándida puede alterar nuestra microbiota? El hongo cándida puede alterar tu microbiota siempre y cuando tu microbiota ande mal. Es decir, si tú de niña, por ejemplo, ahí hubo alguna situación de antibióticos o de repente ya por genética también viene así o no la estamos nutriendo como debería y anda un poquito mal tu microbiota, pues obviamente va a poder colonizar la pared en donde se vaya a albergar, ¿no? Si tu microbiota anda bonita, frondosa, adecuada, nutrida, pocas veces, aparte de la cándida, pocas veces los hongos atacan o pueden pues hacer al final un revoloteo ahí en el sistema. ¿Por qué cuando como comida condimentada me afecta mi intestino? Bueno, aquí no tiene mucho que ver con la microbiota, pero la comida condimentada regularmente, la condimentada, lo picante, lo muy grasoso, nuestro estómago tiene que secretar o segregar más gastrina para como degradar este alimento, o sea, más ácido, por así decirlo, y entonces es cuando empezamos a sentir este ardor. Si regularmente, no sé, estamos ante un nivel normal de secretar gastrina con alimentos que no requieren de más, no sentimos síntoma, pero cuando empieza a haber una secreción así como, aparte, regularmente estos pacientes son los que no lo comen una ocasión, sino que desayunaron mal, comieron mal, cenaron mal, echaron una botanita mal y entonces el ácido gástrico sigue y sigue y sigue y sigue en aumento y es cuando empiezan estos síntomas, pero es más bien por esto de la gastrina. ¿Cómo ayudar a mejorar la microbiota que no sea con medicamento? La microbiota se ayuda con suplemento, no con medicamento. Estos probióticos son suplementos. Aquí lo que no les he explicado es que los probióticos lo que favorecen es que si, por ejemplo, ahí hay una disrupción en mi microbiota, no está bien. O sea, ya me di cuenta con mi doctora que nada más no está bien. Entonces, me va a recetar probióticos. ¿Qué va a hacer el probiótico en este caso? Va a llegar,
se va a adherir a los espacios que están libres porque mi microbiota no andaba bien y entonces de repente se va a albergar ahí este probiótico y cuando alguna bacteria externa, hongo externo, virus, lo que sea, parásito, quiera colonizar, pues los espacios están llenitos, por así decirlo. No hay dónde colonizar. Entonces, en este caso, pues obviamente tenemos que sí o sí mandar un suplemento para que esta microbiota mejore. No es un medicamento como tal, es un suplemento y tiene que estar vivo. Al final te estoy dando algo que le falta a tu microbiota, pero de la misma especie y del mismo género. Es algo que no es sintético, por así decirlo, es algo natural, es algo vivo que va a albergarse ahí y ya está. Aparte de esto, podemos obviamente, nuestra alimentación tiene que ser balanceada, saludable y llevada de preferencia por un profesional de la salud para que también nuestra microbiota se vea favorecida. Pero como tal, no es con medicamento, es con un suplemento natural al final. Tengo divertículos en la parte sigmoide del intestino y tengo muchos problemas con la digestión, ya que no tolero la lactosa y derivados, ni azúcares, ni gluten, ni leguminosas. ¿Cómo puedo ayudar a mi intestino a mejorar sin estar recurriendo a antibióticos cada que hay una crisis diverticular? Sí o sí, te recomiendo probióticos y prebióticos en su totalidad. Los probióticos te van a ayudar muchísimo con esta situación de regular todo tu tránsito intestinal. Son benéficos también incluso para regular, perdón, sintetizar la lactosa, para absorber nutrientes, te van a ayudar también a que no tengas estos síntomas que de repente son muy indeseables en la diverticolitis. Los probióticos y prebióticos pueden ser parte de tu día a día, puedes tomártelo por la mañana. Yo lo que sí te recomendaría es que hagas una cita para ver específicamente qué cepa necesitas. A lo largo de todo el tracto gastrointestinal se necesitan diferentes cepas y diferentes cantidades. No te puedo recomendar, por ejemplo, el mismo probiótico y prebiótico que a una persona o la, por ejemplo, paciente anterior que decía que cuando toma café le da ardor, no es el mismo. El nivel del tubo gastrointestinal en el que estamos hablando son dos niveles distintos y son dos dosis distintas las que necesitan, pero sí o sí probióticos y prebióticos. ¿Es verdad que el síndrome de colon irritable no es curable, sino tratable? Es verdad, es verdad. No es curable, es una enfermedad que al final la detona, es multifactorial, entonces la detona cualquier situación, tanto psicológica, estrés, falta de sueño, ansiedad, algún problema que nos trae dando vueltas en la cabeza, situaciones laborales, que no estoy comiendo bien, que tengo periodos prolongados de ayuno, un gen por ahí que ya es mera genética, entonces es multifactorial. Al final se va a controlar, sí, pero por lo mismo de que es multifactorial, es casi imposible que todo esté cheque. Estoy bien con la psicóloga, estoy bien en nutrición, estoy bien acá, estoy bien. Algo va a detonar otra vez este síndrome de colon irritable y entonces realmente no se cura, se controla. ¿Tomar probióticos de manera continua ayuda a mejorar la microbiota intestinal? Tomar probióticos y prebióticos te va a cambiar incluso la piel, ¿no? Hay estudios que estaba revisando ahorita para hacer la presentación, que siguen en mucho estudio los probióticos y los prebióticos, y hay muchos estudios en donde dice que incluso la piel o el eczema, por ejemplo, la dermatitis, las funciones respiratorias en los niños, la cicatrización de heridas mejoran con los probióticos y los prebióticos. Entonces, al final, cada parte de nuestro organismo tiene bacterias y tiene microbiota, ¿no? Entonces, el hecho de tomar de manera artificial, por así decirlo, estos probióticos va a favorecer sí o sí que esté todavía mucho mejor. De hecho, se ha comprobado que la toma de probióticos aumenta en casi 10 veces más nuestra microbiota. O sea, imagínense cómo la tenemos y que, bueno, no nos enfermamos, ahí la llevamos. Si tomo probióticos, aumenta 10 veces mi microbiota. Ahora, los prebióticos no son alimentos para nosotros, son para los probióticos. Entonces, los prebióticos son carbohidratos que nosotros no podemos degradar, más bien lo degradan o lo consumen o lo comen los probióticos. Entonces, no va uno sin el otro para poderse pues, beneficiar ambos y podernos dar a nosotros los beneficios en salud al final. ¿El estrés puede causar inflamación, irritación y molestias estomacales?
Sí, 100%. De hecho, es de los retos más complicados que tenemos nosotros los médicos, porque al final es un tema que llegan a consulta y entonces nosotros por más que mandemos medicamento, te mandamos tu probiótico, te mandamos tu prebiótico, te damos seguimiento, tal y tal, pero si nosotros no hacemos un diagnóstico multifactorial y no ubicamos que mi paciente no está mejorando en temas de estrés, en temas de salud emocional, no va a sentir que mejora. Y entonces es una situación, como bien les comentaba, de un círculo que entran los pobres pacientes que nada más se me desmotivan y es que doctora no voy mejor y es que estoy siguiendo todas las instrucciones y no voy mejor. Se debe en gran cantidad a esto que está pasando, ¿no? Al final el estrés va a derivar en una liberación de muchas sustancias del cuerpo, que ahorita sería imposible decirles cuáles y cuántas, pero secreta o segrega o libera muchas sustancias nocivas que al final nos van a hacer sentir mal. Ejemplo, mucha gastrina, mucho cortisol, que bueno, el cortisol es otro tema increíblemente maravilloso, que si no tenemos cortisol nos va mucho mejor, pero sí el estrés libera muchas sustancias nocivas y que nos hacen sentir muy mal y que aparte no nos dejan mejorar en cuanto a cualquier patología que tengamos. Siempre tenemos que estar repoblando la microbiota, ya sea con suplementos o probióticos y prebióticos. No, no siempre. Yo recomiendo que al inicio de, ¿sabe qué, doctora? Quiero empezar una vida más saludable porque ya estoy harto de sentirme así, ya me cansé, ya gasto mucho dinero en medicamentos, etcétera. Cuando un paciente llega con esto, probablemente lo iniciemos también en conjunto con probióticos y prebióticos y posterior, conforme vaya cambiando tanto nutrición, ejercicio, hábitos higiénico-dietéticos en general, por ejemplo, estrés, que vaya modificando todo el estilo de vida, podemos ir disminuyendo o haciendo un poquito más de espacio entre las tomas de probióticos y prebióticos. Si me preguntan en particular, yo siempre a mis pacientes de inicio los trato con probióticos y prebióticos, más los que de repente traemos kilitos por ahí encima, hay que tratarlos también con esto. Y los vamos empezando a disminuir en cuanto a tomas y en cuanto a frecuencia, pero sí podemos espaciarlos, sí o sí. ¿Cuál es el mejor suplemento para ayudar a la microbiota? El probiótico. El probiótico es el alimento de la microbiota. No hay otro que te vaya a servir como el probiótico. Los demás suplementos van a hacer ahora sí su función en particular de cada uno si mi microbiota está bien. Si mi microbiota no anda bien, por más que yo te mande espirulina y vas a tomar vitamina C y luego vas a tomar magnesio y vas a dormir muchísimo mejor con el triptófano y tal, no vas a ver mucha mejoría si tu microbiota no va bien, porque no se va a utilizar este nutriente o este suplemento. Entonces, la mejor o el único, podría decirte, que va a ayudarte como a que tu microbiota vaya bien, es el probiótico junto con su prebiótico. El prebiótico, como les digo, es el alimento del probiótico. Entonces, no va separado, en conjunto te va a ir muy bien con la microbiota. ¿Cuáles probióticos y prebióticos recomienda? Hay muchísimos y es justo algo de lo que les iba a hablar. No, están en estudio al final ambos y siguen en estudio porque son un tema así como bastante amplio. De hecho, desde hace un montón de tiempo se creía que los búlgaros tenían una reacción de antienvejecimiento, ¿no? Desde hace miles de siglos y entonces hacían búlgaros y con esto pues les iba mucho mejor a las personas, ¿no? Se veían más bonitos, más nutridos, la piel cambia. Entonces, los probióticos siguen en estudio, pero al final no están regulados en su totalidad. Me refiero a que si yo te digo a ti, tienes que comprar una amoxicilina de 500, va a ser amoxicilina de 500 aquí en China. La dosis es la misma y el nombre es el mismo. Con los probióticos no pasa lo mismo. El probiótico siempre va a llevar lactobacillus o bifidobacterium, que son los más comunes, luego va a llevar un subgénero, que ya vienen muchísimos más ahí, y luego va a llevar una alfanumérico, G3, G4. Todo esto depende de cómo el laboratorio lo quiera nombrar. Seguramente lo vamos a encontrar igual como lactobacilo o bifidobacterium, pero todos los apellidos demás están un poquito complicados de que sean todos iguales. Entonces, a la hora de preguntar qué probióticos y prebióticos hay muchísimos. Aquí lo más recomendable sería con tu médico ver cuál te hace falta, porque si de repente hay unos que son inulina, hay reuteri, hay bifidobacterias que se llaman, en este momento se me fue el nombre,
Plantarum, por ejemplo, que sirven también mucho para el síndrome de intestino irritable, para el cólico del lactante, por ejemplo, es Bifidobacterium lactis. Los apellidos hay muchísimos. Entonces, aquí en específico, ver con tu doctor cuál es el que tú necesitas. ¿Qué estudios podemos realizarnos para saber los probióticos y probióticos que necesitamos? No hay como tal un estudio, pero seguramente si tú llegas al consultorio y les dices tus síntomas a tu doctor, te va a recomendar justo como lo acabo de decir, el que más te haga falta. No es lo mismo que una persona llegue con, es que doctora, tengo intolerancia a la lactosa, a que otra persona quiera un probiótico porque su bebé tiene cólicos del lactante, a que otra persona, por ejemplo, llegue con una enfermedad de hígado graso, con diabetes, es muy distinto. Entonces, realmente es muy estandarizado qué enfermedad tienes o qué situación quieres modificar de tu salud y este es el probiótico que mejor te conviene. ¿Qué tan recomendable son el uso de probióticos en personas con diabetes? Súper recomendados. Te va a mejorar, los probióticos van a funcionar de esta manera. El probiótico a ti como paciente diabético va a llegar, va a colonizar los espacios disponibles en tu microbiota, va a hacer que como ya está muy colonizado, van a segregar bactericidas que hacen que las bacterias o todos los microorganismos exógenos no puedan colonizar. Y entonces, como no permite, andan como con una barrera de defensa muy al 100% funcional, como no permiten, tu sistema inmunológico va a andar al 100, ¿no? Entonces, funcionando, el sistema inmunológico cuando funciona al 100, empieza a mejorar en general toda la salud, incluso en los pacientes diabéticos. Hay mejor optimización del nutriente, si tomas algún otro suplemento para la diabetes, se va a optimizar también ese uso. Te va a ir muy bien también con los probióticos. Va. Doctor, todavía tenemos, doctora, muchas preguntas, entonces, Si si me quieres, puede ayudar las a hacer un podemos poquito seguir más, leyendo, ¿eh? más breve por el Ok, tiempo, que ya lo tenemos un poquito encima. perfecto. ¿Hay algún horario especial recomendado para tomar probióticos? Por ejemplo, en ayunas o después del desayuno, o en la mañana o en la noche. Sí, se recomienda totalmente que sea en ayunas y que sea obviamente por las mañanas para que la viabilidad que les comentaba, esto de que tienen que llegar al sitio específico donde los necesitamos, pueda llegar. Si de repente hacen en contacto con ahí con alimentos y tal, es un poquito más difícil que lleguen al sitio donde necesito que lleguen. No padezco de los síntomas que mencionamos hace rato en el formulario, pero quisiera saber si existe tratamiento para evitar hemorroides y si está ligado a colonoscopías o no. Y si no se puede evitar, ¿debo ir a consulta en cada ocasión? Sí se puede evitar, necesitas sí o sí tratar, a ti te va a ayudar obviamente el probiótico, el suplemento al final, pero sí o sí tienes que tener tratamiento médico farmacológico. Por sí solo los probióticos no te van a hacer sentir mejor en cuanto al síntoma específico de las hemorroides. También hacerles mención a todas las personas que están aquí con nosotros que pueden agendar su cita para que les den un tratamiento personalizado de acuerdo a las necesidades que tienen cada uno. Otra pregunta que nos hacen es, ¿qué se recomienda tomar para tener una buena función intestinal? ¿Qué se recomienda tomar? Probióticos y prebióticos. Aparte de esto, partiendo de aquí, entonces ahora sí consultarte con tu médico qué es lo que pasa con tu tránsito intestinal, por ejemplo, qué quieres mejorar. Si la digestión, si la acidez, el reflujo, las flatulencias, doctora, me inflamo en la tarde, qué es lo que quieres mejorar. Pero partiendo del uso de probióticos y prebióticos, posterior a un tratamiento farmacológico, un cambio de estilo de alimentación sí o sí, y bueno, ir ya ahora sí espaciando el uso de este suplemento de acuerdo a cómo lo vayas necesitando. Sí. Nos comentan que hace 2 meses le hicieron la prueba de Helicobacter pylori y salió positiva. Me dieron antibióticos por 15 días y los malestares disminuyeron mucho, pero hay alimentos que no digiero. Sí, el Helicobacter pylori positivo indica obviamente que necesites tu tratamiento antibiótico, esto sí está bien indicado. Aquí yo complementaría con este suplemento, te va a ir bastante bien. Al final, también tienes que tener sí o sí ayuda nutricional porque los pacientes con Helicobacter pylori positivo
como bien dices, no digieren muchos alimentos que parecería que son saludables. De repente me dicen, doctor, es que estoy comiendo calabacita y estoy comiendo pepino, que es lo que más he escuchado que no digieren, y les va muy mal. Y parecería que son un grupo de alimentos bastante benéficos, pero no quita que estos pacientes no puedan digerirlo. Entonces, yo consideraría en tu caso consultar nutrición para que te vaya ayudando a qué grupos de alimentos ahorita dejar un poquito de lado. ¿Tengo que tomar o consumir fibra para evacuar de 2 a 3 veces al día? ¿Con esto puedo regular mi estreñimiento? Sí, yo te recomendaría que la fibra cheques con tu médico por qué la estás tomando tanto. La fibra siempre debe de ser acompañada de mucho líquido. Entonces, los pacientes de repente el error por ahí, que a lo mejor no sé si sea tu caso o no, pero los pacientes de repente consumen un montón de fibra, ¿no? Todo el día están con su termo con fibra y no están consumiendo más agua posterior. Entonces, lo que hace es que el efecto de la fibra cause todo lo contrario y cause estreñimiento. Entonces, en tu caso, yo revisaría por qué tanta fibra y por qué aún así no está tan regulado tu estreñimiento, si estás consumiendo mucha. Es molesto tener acidez. Uso bicarbonato de sodio. ¿Esto ayuda? Claro, sí, sí ayuda el bicarbonato de sodio, de manera muy sintomática, es decir, no estamos atacando el problema de raíz. Aquí hay que ver con tu médico cuál es el problema, por qué tienes tanta esta situación y pues ir a lo mejor ya dando un tratamiento que ataque el problema de raíz, porque esto al final es meramente sintomático. Te va a aliviar el síntoma, pero no va a mejorar a largo plazo al final. También nos están preguntando qué tan buenos son las gomitas de vinagre de manzana. Las gomitas de vinagre de manzana. El vinagre de manzana está súper de moda incluso para romper ayunos intermitentes y tal. Sigue mucho en estudio y está un poquito así como cuestionable todos los beneficios que aportan a la salud. Yo a lo mejor ahí me enfocaría un poquito más a cuál es el objetivo que quisieras lograr con estas gomitas. Y depende de eso, decirte si son benéficas o no, porque seguramente hay algún otro suplemento más estudiado y que tenga más evidencia científica, que te pudiera ayudar justo a esta situación que quieres mejorar. Una pregunta más que nos hacen es por qué existe inflamación al terminar de comer y por qué ocasiona acidez el tomar café. Ok, la inflamación viene porque a veces se acumula mucho gas. Los probióticos, por ejemplo, ayudan a mejorar esta situación. Lo que pasa es que los probióticos y prebióticos ayudan a fermentar los carbohidratos. Muchas personas al terminar de comer y principalmente cuando son carbohidratos se sienten así porque su intestino no procesa al 100% el carbohidrato. Lo que nos ayuda a procesarlos son probióticos y prebióticos. Entonces, esa es otra de las funciones y otro de los beneficios. Si tú eres una paciente que siente que después de comer y principalmente carbohidratos no le va bien, seguramente vas a necesitar alguno de estos, obviamente combinado con algún tratamiento farmacológico que promueva la eliminación del gas, pero al final esa es la inflamación que se siente. Hay molestia al comer y no saber qué te causa inflamación. Me gustaría saber qué alimentos te generan inflamación estomacal. Yo tengo gastritis ya tratada. Ok, los alimentos que generan inflamación varían de persona a persona. Hay personas que hasta el chayote les inflama, que puede, como bien les decía hace un rato, es una verdura, es un grupo de alimentos saludable, cumple con muchísimos beneficios. Todos pudiéramos pensar y asumir que es buenísimo para la salud, pero realmente hay pacientes con colitis y gastritis que incluso el chayote no lo tolera. Entonces, hay personas que el jitomate, hay personas que es muy común el pepino y el brócoli, por ejemplo. Hay personas que el pan, todo lo que es carbohidratos, las pastas. Entonces, para simplificarte los alimentos que te inflaman y cuáles no, es un tema. Varía de persona en persona y yo creo que aquí más que tratarlo con médico, tienes que tratarlo con nutrición para que pues vayan juntos haciendo un plan alimenticio para ti que favorezca el hecho de que no te inflames. Y por último, doctora, hace un momento de la encuesta que pusimos, Uh nos -huh. dio como resultado que tenemos un 79% de personas que sufren de inflamación abdominal,
un 52% de diarrea o estreñimiento y un 46% de acidez y un 27% de dolor. ¿Estos datos qué nos indican, doctora? O sea, que en general la población mexicana sufrimos de estos síntomas. ¿Es debido a la comida? ¿Es debido a nuestros hábitos alimenticios? ¿Cómo podemos cuidarnos? Porque si bien lo mencionaba hace rato, es una enfermedad pues crónica, que si bien no se cura, es importante dar seguimiento para que no agravemos esta situación y se convierta en algo que nos pueda generar un malestar mayor. Claro, pues más que todos estemos en el mismo nivel de situaciones gastrointestinales, creo yo que también influye mucho el entorno en el que vivimos. Ha sido últimamente, y aunque les duela a muchas personas reconocer, hay mucho estrés alrededor de nosotros, hay muchas situaciones laborales, hay muchas situaciones económicas, hay muchas situaciones que nos preocupan al final del día y entonces este estrés combinado con una mala alimentación, combinado con que yo tengo muchos pacientes que llegan, es que doctora, en mi trabajo, por más que me manden la dieta con colaciones muy bonitas cada 4 horas y tal, no hay manera de que en mi trabajo me den chance de hacerlo así. O sea, entiendo que el entorno al final del día nos va a detonar muchas situaciones y generalmente van a ser en el aparato digestivo, porque al final es el aparato que, como bien les decía al principio, conecta el exterior con el interior. O sea, es nuestro medio de transporte, todo lo que consumimos, todo lo que le metemos, pues al final va a repercutir en síntomas así. Es muy común, es la consulta de día a día, los síntomas gastrointestinales. Yo les recomendaría no lo dejen pasar. Se puede curar, pueden estar mejor, pueden sentirse mejor. No se acostumbren a vivir con estos síntomas de siempre que como esto me inflamo, siempre que tomo café me da acidez. No, definitivamente hay medidas que tomar, ya sea dejarlo o simplemente modificarlo, ¿no? Hay muchos otros alimentos que pudieran aportarnos tal vez la misma situación de es que necesito cafeína, por ejemplo, y entonces hay otros alimentos que podemos consumir, hay otras medidas que no necesariamente me tengan que generar un malestar al final. Acuérdense que una buena alimentación debe de considerar la ingestión de alimentos funcionales que además de nutrir, tiene que tener componentes que producen pues un impacto positivo en la salud, como lo son los probióticos y prebióticos, ¿no? Al final son una fuente que nos va a ayudar y nos va a dar un impacto pues muy positivo a la salud. ¿El síndrome del intestino irritable es lo mismo que la colitis nerviosa? ¿O cómo se pueden diferenciar estos factores? Eh, sí es lo, a ver, se cambiaron de nombre, ¿no? Se actualiza el nombre, pero sí es lo mismo, al final derivan en los mismos síntomas. Se pueden combatir como, híjole, es un tema es diario, este tema lo tenemos diario en consulta. Muchas personas, yo creo que un 70% de la consulta tienen estos síntomas de colitis y síndrome de intestino irritable. Es un reto para tanto como el paciente como para nosotros los médicos, porque como les digo, es multifactorial. Cualquier cosita me va a detonar a mi paciente. De repente ya tenemos éxito y vamos, no sé, 3 consultas de seguimiento súper bien y pasó algo, no, doctora no estaba en mi casa y comí fuera y entonces detona otra vez todo el tratamiento que llevamos. Es de paciencia, es de compromiso y es de que estés de la mano de tu doctor para que puedas llegar como a un balance y pues no dependa siempre de un fármaco. Y doctora, ya para ir cerrando, ¿qué recomendaciones le puede dar a aquellas personas que quieren prevenir justamente de padecer ya sea de gastritis, de colitis, del síndrome de intestino irritable, de estreñimiento, diarrea, etcétera? ¿Y qué hacer a las personas que ya tienen esta enfermedad crónica? ¿Cómo lo pueden manejar? ¿Cuáles son las recomendaciones que en su día a día pueden hacer? Si bien lo mencionaba, tal vez en el trabajo, en la escuela, no se permita realizar este tipo de colaciones en cada momento. ¿Qué alternativas se tienen para ir mejorando? Ok, pues yo creo que en ambas situaciones, tanto en el paciente que lo tiene y en el que no lo tiene aún, en ambas situaciones, la prevención o la cura al final es la misma. Tiene que haber cambios higiénico-dietéticos. ¿A qué me refiero? Tu alimentación debe de mejorar. Entiendo que hay situaciones en donde no se puede, ejemplo, trabajo, ejemplo, es que viajo, ejemplo, es que mis turnos son de noche, es que hago guardias, por ejemplo, ¿no? Entiendo que hay situaciones que complican más la situación,
pero no tiene que ser un justificante o un justificante o una limitante para llegar a la salud que queremos. Siempre hay maneras, siempre hay cómo organizarnos. Este, para ambas situaciones, tanto en los pacientes crónicos y en los que no quisieran desarrollar ninguno de estos síntomas, el uso de probióticos y prebióticos por la mañana, en ayunas y siempre de la mano de su médico para ver qué cepa necesitan. Acuérdense que no todos necesitamos la misma cepa y el probiótico en polvito que le sirve a mi comadre no me va a servir a mí de la misma forma. Necesitamos individualizar los tratamientos, siempre acompañado de un profesional de la salud, ya sea médico, ya sea nutriólogo, mejorar sí o sí con psicología el estrés laboral, situaciones por ahí de preocupación, situaciones de no puedo dormir bien, ¿no? De insomnio, todo esto también va a favorecer sí o sí los síntomas gastrointestinales. Entonces, siempre la atención multidisciplinaria y el uso de suplementos, no le tengan miedo, no le tengan, de repente muchos pacientes me dicen, es que tomo mucho medicamento, pero no es medicamento, es un suplemento y al final no es como tal un químico, es más bien algo natural que estamos necesitando en nuestro organismo, ¿no? Entonces, no le tengan miedo. Cada día se habla más de los suplementos, cada día tenemos más información, se estudian más. Entonces, pues esas son mis recomendaciones y no sé si haya alguna otra duda. Pues no, doctora, de hecho es todo. Agradecerle su tiempo y también aprovechar para invitar a todos los que están escuchándonos y que están con nosotros para recordarles que vamos a tener un webinar el jueves 10 de octubre a las 5 sobre cáncer de mama y el poder de la prevención, que también es un tema muy importante que tomar en cuenta. Recordar que pues la prevención es el mejor medicamento que nosotros podemos tener, que estén muy al pendientes de nuestras redes sociales, en Mi Doc Online, en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, y que si quieren volver a repetir este webinar, lo pueden hacer a través de nuestro canal en YouTube. Estamos como Mi Doc Online. Y recordarles a todos que todo lo que se mencionó son recomendaciones. Lo importante es poder tomar una consulta personalizada, platicar acerca de los problemas, como bien lo mencionaba la doctora. Tal vez las cepas no son las mismas, los probióticos que se requieran no son los mismos, no es lo mismo para un niño que para un adulto mayor, que para un adolescente. Entonces es importante no automedicarse y pues sobre todo tomar su consulta. Pueden encontrar a la doctora eh, ahí en nuestra app para poder consultar con ella o con cualquier otro doctor, con nuestros nutriólogos también, que están ahí para poder darles pues la mejor dieta que necesiten para llevar a cabo y sobrellevar pues estas enfermedades, ¿no? Doctora, un gusto y pues no sé si guste despedirse. Claro que sí, muchas gracias a todos por tomarse un minutito de su día para escuchar. Ojalá les haya hecho ruido, ojalá les haya despertado un montón de dudas, ojalá se hayan identificado con algo o con mucho y entonces podamos encontrarnos en alguna consulta en próximas ocasiones. Estoy para servirles para lo que necesiten. Mi horario de consulta es de 8 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes. Me encuentran ahí en la aplicación. Con mucho gusto podemos llegar a, pues, descubrir cuál es el suplemento, cuál es el probiótico, cuál es la cepa, cuál es el tratamiento que necesiten. Y pues muchas gracias. Desde el momento en el que les hizo clic el nombre y se metieron a esta conferencia o este webinar, es porque algo por ahí anda fallando y algo tenemos que consultar. Entonces, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alba, también. Y pues estoy para servirles. Que tengan bonita tarde. Linda tarde, nos vemos en el próximo webinar. Hasta luego.